Muy buenas, clase. Vamos a continuar un poquito con esto de programación de Arduino aplicado aquí a lo que son circuitos para electrónica digital. Entonces, vamos a introducir de nuevo aquí un nuevo circuito en Tinkercad y vamos a trabajar con nuestra plaquita de Arduino y aquí nuestra placa de protoboard. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a irnos aquí al código y en el anterior ejercicio ya estuvimos viendo cómo podemos utilizar este tema de los puertos, sobre todo los digitales es lo que nos vamos a centrar, a nivel de output, es decir, de que saquen energía para alimentar un LED o lo que sea. Pero esto es importante, estos LEDs son tanto de salida como de entrada, es decir, pueden detectar que se introduce electricidad. Entonces vamos a jugar un poquito con eso y vamos a jugar con el tema de crear un botón que nos permita encender un LED, pero a través de Arduino. No sé si me explico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos aquí a crearnos el circuito y vamos a coger un pulsador. Aquí directamente vamos a poner ese pulsador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos un LED y vamos a alimentar ese LED, como hicimos en el anterior, esta vez pues con el pin número 12. Simplemente nosotros introducimos aquí a nivel del positivo, vamos a ponerlo para que encaje un poquito mejor. Vamos a ponerle una resistencia de salida y ese, digamos, el polo negativo lo vamos a conectar directamente a tierra, aquí. Si queréis esto, pues siempre ya sabéis, lo que son negativos en negro, los que son positivos los ponemos en rojo para tener un poquito de orden, nada más. Bien, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? No queremos, como hemos hecho otras veces, que a través del botón, pues esto, se alimente el LED, sino que a través de un pin, ese pin reciba electricidad y le diga al pin número 12, oye, alimenta el LED. Bien, ¿qué es lo primero? Vamos a cogernos aquí en el power y vamos a alimentar con 5 o con 3,3 voltios, nos da igual, porque simplemente es una señal. Nosotros podemos alimentarlo, ya digo, con 5, no hay ningún problema. Y vamos a alimentar lo que es aquí, esa banda del positivo, ¿no? Simplemente así ya podemos alimentar. Aquí vamos a enchufar a nuestro interruptor. Si queréis, para que sea un poco más despacio, porque quiero hacerlo un poquito más complejo, vamos a ponernos aquí. Y alimentamos, sin ningún problema. Y entonces, ahora ese interruptor, vamos a sacar aquí un cable que va a ir hacia el pin, por ejemplo, el número 1. Vamos a ponernos más o menos a la altura. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿entendéis? Lo que vamos a hacer es conseguir que entre la electricidad y cuando apretemos nuestro interruptor, alimente al puerto número 1. Bien, esto es importante. Hay un concepto que son las resistencias pull-up, pull-down. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros introducimos una señal en uno de estos pins, necesitamos apoyarnos en una resistencia para asegurarnos de que cuando es cero es absolutamente cero. Ya digo que esto lo explicaremos con más tranquilidad en electricidad cuando ya vayamos a teoría, pero por ahora simplemente tenéis que poner aquí esta resistencia para que todo esto funcione. Y ya lo veremos con tranquilidad. Bien, ahora ya por fin vamos a irnos aquí al código. Ya sabéis que lo primero, nosotros introducimos al principio, antes de los void, antes de las funciones, lo que son nuestras variables. Entonces, vamos a introducir un int que va a ser el pin del botón, el button pin, si queréis llamarlo así. Ya digo que esto lo podéis llamar Manolico, Pepito, como vosotros queráis. Y va a ser el puerto número 1. Y después vamos a tener un int que va a ser el LED pin, el pin que alimenta el LED, que en este caso va a ser el número 12. Sin más, ¿no? Ahí lo tendríamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, lo primero vamos a hacer el setup. El setup simplemente es que vamos a ir poquito a poco indicando al programa cuáles son los puertos de salida y cuáles son los puertos que van a recibir esa entrada. Por lo tanto, vamos a hacer aquí que el LED pin, como ya lo tenemos que es el número 12, va a ser en modo output y el caso pin mode de nuestro button pin, que ya digo que al principio ya lo hemos marcado como el número 1, va a ser en modo input, es decir, va a recibir esa información, ¿no? En forma de electricidad. Bien, ¿qué es lo que nosotros ahora queremos que haga? Nosotros lo que queremos es que cuando ese input, ¿no?, llegue aquí electricidad, es decir, esté en modo high, en un modo 1, es cuando ocurra algo, ¿no? Que cuando aquí reciba electricidad, de repente el pin número 12 es cuando saque electricidad para el LED. ¿Qué es lo que vamos a hacer por lo tanto? Si queréis, siempre, nosotros estamos trabajando con esto de Digital Write. Esto es importante. Write significa que le estamos diciendo a este LED ponlo en modo alto.
Pero nosotros también podemos hacer un modo de leer. Es decir, nosotros podemos decir, oye, el estado del botón va a ser un digital red de nuestro button pin. Y repito, es lo malo de que no habéis dado en tercero programación, la gran mayoría, entonces esto cuesta un poquito más. Simplemente tenéis que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es leer si nuestro pin, ese pin número 1, está en high o en low. Simplemente, es simplemente eso. Estará en high cuando nosotros apretemos el botón, porque estaremos metiendo electricidad. Cuando el botón esté suelto, estará en low. Es sencillo. Entonces ahora nosotros vamos a trabajar con una orden que son los condicionales. Y lo que vamos a hacer es if y queremos comprobar ese estado del botón. Si el button state es igual a high, es decir, estamos metiendo electricidad, hemos apretado el botón, nosotros después de ese if vamos a meter llaves y vamos a ejecutar parte del código. Simplemente nosotros aquí vamos a abrir esto y cerramos, que en el teclado que tengo aquí en el portátil no tengo el cierre. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que queremos que haga? Que cuando aquí se introduzca electricidad, salga electricidad por el número 12, ¿no? Por ese LED pin. Por lo tanto, le vamos a decir digital write, de nuestro LED pin va a ser high. ¿Veis? Simplemente es eso. En caso de que esto no ocurra, nosotros lo que tenemos que poner es otra orden que viene siempre acompañando al if, que es else. Es decir, si esto ocurre, haz lo que hay en las llaves. Si no ocurre, nosotros aquí vamos a copiar esto. Vamos a querer que ese LED pin se quede en low. Simplemente, ¿veis? Es muy sencillo. Esto ya lo vamos a quitar porque no lo necesitamos para nada. Y entonces lo que estamos haciendo es eso. Simplemente, fijaos en nuestro loop, lo que va a decir es, oye, estoy comprobando continuamente si tienes apretado el botón, es decir, si llega electricidad aquí. Si llega electricidad, saco electricidad por el 12. Si no llega, apago lo que es nuestro pin. Vamos a darle a iniciar simulación. Si todo está hecho, funcionará. Cuidado porque aquí, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, perdón. Esto es una variable. Es decir, y como todas las variables, nosotros la tenemos que declarar al principio. Nosotros vamos a decirle que esa variable va a ser una integral, porque simplemente va a ser o un 1 o un 0, o high o low. Nosotros la declaramos y ni siquiera podemos poner que es igual a 0, pero nos da exactamente igual. Le damos a iniciar simulación y ahora sí que debería funcionar. Vale, y ahora, perdón, button no state. Al final siempre, esto tenéis que tenerlo en cuenta, al final la programación normalmente siempre pues se nos escapa una coma, se nos escapa algo, no tiene más. Le damos a iniciar simulación y ahora por fin sí que lo conseguimos. Como veis, cuando no tenemos apretado, nuestro LED está ahí, apagadito. Cuando apretamos, de repente nuestro LED se enciende. ¿Por qué? Porque está introduciendo aquí hacia el 1. Fijaos que si nosotros quitáramos esta resistencia, esto que os he comentado que son las pull-up, pull-down, nosotros cuando le demos a iniciar simulación, aunque el interruptor esté apagado, sí que él recibe aquí cierta señal, muy poquita, en el 1, y por lo tanto interpreta que debe encender el LED. De ahí, repito, la necesidad de poner esta resistencia, para que por aquí salga y aquí no llegue voltaje. Ya digo, es una resistencia de estabilización, simplemente. Entonces, por lo tanto, ahí lo tendríamos y por lo tanto enciende y apaga según nosotros encendamos, ¿no? Con el interruptor. Y es importante, lo estamos haciendo a nivel de código, a nivel de dentro de Arduino. Muy bien, detenemos simulación y vamos a darle un poquito más de dificultad. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger aquí y vamos a meter una serie de LEDs. Vinculados aquí al 11, al 10, al 9 y al 8. Vamos a meter bastantes LEDs. Aquí, perfecto. Si queréis, ya sabéis, siempre intentamos que esto quede un poquito ordenado. Lo dejamos ahí y vamos a meter un LED aquí, otro LED aquí, otro LED y otro LED. Muy bien. Y lo mismo, resistencia. Los LEDs siempre tienen que tener resistencia. Es importante también que el voltaje con el que está trabajando los pines digitales aquí es bajo. Eso ya lo veremos que cuando vayamos a motores vamos a tener que hacer algunos trucos para que podamos trabajar. Pero bueno, eso ya es ir adelantando. Bien, si queréis incluso, esto lo podemos cambiar. Vamos a ir poniéndolo de distintos colores para que se vea más claro. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es que cuando apretemos el botón,
en vez de simplemente, pues oye, que se encienda un LED, vamos a hacer que se haga como una especie de secuencia. Empiece por el rojo y vaya avanzando y llega hasta el verde. Bien, ¿cómo hacemos eso? Lo vimos ya con el tema de bucles, con el for. Pero esto me permite también introducir el tema de funciones. Es decir, nosotros hasta ahora hemos trabajado con la setup, que simplemente esto se ejecuta al principio, ¿no? Cuando encendemos Arduino. El loop, que siempre se está ejecutando continuamente, pero nosotros podemos crear ciertas funciones que se ejecuten solo cuando nosotros queramos. Entonces vamos a crear una nueva función llamada void, que la vamos a llamar, pues, ¿qué voy a decir yo? Izquierda, derecha, o secuencia, izquierda. O bueno, va hacia la izquierda. Digamos secuencia izquierda. Aquí. Y siempre, fijaos, las funciones son el nombre de la función, dos paréntesis, que eso ya veremos para qué sirve, y lo que son las llaves. Entonces nosotros aquí le ponemos la llavecita y la llavecita. Ya digo que yo me la tengo que ir aprovechando de otras partes del código. Muy bien. Ahí lo tendríamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Queremos que cuando cliquemos aquí empiece una secuencia en el que vaya encendiendo lo apague, encienda el azul, lo apague, encienda el rojo. Creo que será naranja, pero vamos, simplemente eso, que vaya apagando y encendiendo en este orden. Bien, eso lo hacíamos a través de bucles. Siempre bucles, ¿cuál es la gramática? Bueno, la ortografía, el sintaxis, ¿no? Sería. Entonces, nosotros vamos a poner, primero, un bucle for. Lo primero, vamos a hablar en qué variable vamos a trabajar. Nosotros la variable va a ser letPin, que ya la tenemos. Y en este caso no vamos a decirle que sea el 12 que teníamos al principio, sino que empiece por el número 8. Es decir, aquí. Y después le vamos a decir hasta qué número queremos llegar. Es decir, hasta qué situación va a avanzar el bucle. Y va a avanzar hasta que sea igual a 12. Por lo tanto, letPin, mientras sea menor o igual a 12. Coma. Y le vamos a decir cuánto queremos que avance. Queremos que avance de 1 en 1. Pues ya si recordáis, esto lo que hacíamos era letPin más. Esto es como ir sumando de una en una unidad. Cerramos paréntesis y volvemos a poner aquí nuestras llavecitas. Esto siempre es, cada vez que hagamos algo, lo que hay entre llaves es lo que ocurre, ¿no? Mientras se ejecuta el bucle, el condicional, la función, etc. Al final siempre es todo lo mismo. No hay ningún problema. Bien. Entonces, ¿qué queremos que ocurra ahora? Queremos que ocurra esto que hicimos, ese digital write, fijaos, del letPin que irá cambiando. Primero lo hará con el 8, después subirá una unidad, lo hará con el 9, lo hará con el 10. Entonces queremos que lo encienda, se produzca un delay de 500, por ejemplo, punto y coma, eso siempre. Y ahora, perdón que yo creo que he puesto 2 puntos, y ahora le diríamos digital write, ese mismo letPin, esta vez me lo apagas, me lo pones en low. ¿Veis? Es sencillo y avanzará desde el 8 hasta el 12. Por lo tanto, si no he hecho nada mal, esta función debería trabajar. ¿Pero cuándo se va a ejecutar? Pues ahora mismo en ningún momento, porque no la hemos puesto. La tenemos que poner dentro de esta función de void loop. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Esta vez, mientras en el condicional antes decíamos que, oye, enciéndeme solo un pin, pues esta vez vamos a borrar esto y le vamos a decir, oye, quiero que me ejecutes ese código de secuencia izquierda, paréntesis. Simplemente es eso, es escribir el nombre que le hemos puesto y repito, podría ser Manolito, sus paréntesis y sin más. En caso de else, pues no me hagas absolutamente nada, simplemente te quedas así. Si no he hecho nada mal, que espero que no, cuando le demos a iniciar simulación, esto funcionará todo, ¿vale? ¿Algún problema he tenido? Vamos a ver. Perdón. Esto es que es... Perdón que es, ya digo, al final eso es importante la gramática. Son con punto y coma, no son con coma. Vamos a darle ahora. Todo funciona, esta vez sí, eso es importante, ¿veis? Son esas cosillas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros le demos a esto, tendrá que encenderse e ir avanzando. ¿Ocurre? Pues fijaos, azul, tom, pom, pom, hasta el verde. Fantástico, ¿no? Cada vez que le demos, debería ejecutarse, ¿veis? Sin más. Volvemos a darle, se vuelve a ejecutar. No tiene ningún problema. Así ya tendríamos esa secuencia. Pero ahora imaginaos que queremos que llegue al verde y después vaya a la derecha. ¿Cómo lo haríamos? Pues una forma muy sencilla sería, pues oye, vamos a aprovechar este mismo código, control C,
control V, y le vamos a decir, esta vez quiero que la secuencia sea hacia la derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Esta vez vamos a empezar por el número 12, vamos a querer que esto ocurra mientras ese LED pin sea mayor o igual, esta vez no es menor o igual, es mayor o igual a 8, porque está yendo hacia abajo. Y fijaos, en vez de LED pin más más, le ponemos LED pin menos menos, sin más. ¿Veis? Sencillito. Y ocurre lo mismo, va encendiendo, primero el 12, espera y apaga el 12. Se pasa al 11, enciende el 11, se espera, apaga el 11. Sin más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues queremos que ocurra primero secuencia izquierda y cuando termines, ejecútame secuencia derecha. Perfecto. Y si ya digo que no se me ha ido ninguna coma ni nada, cuando le demos ahora a iniciar simulación, le damos aquí, va avanzando en teoría, pum, 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 y ahí baja a la derecha. O sea que fantástico, lo hemos conseguido, ¿no? Unas pequeñas luces de Navidad para así poder ver un poquito cómo funciona esto. Muy bien. Pues ya está, esto simplemente en la práctica, es ir poquito a poco que vayamos viendo, ¿no? Cómo funcionan todas estas cosas, cómo vamos metiendo variables, cómo vamos creando nuevas funciones, un poquito, ¿no? El ir pasito a pasito. Y repito, sé que es difícil porque os falta base de programación, pero bueno, iremos poco a poco. A mí lo que me interesa sobre todo es que aprendáis, es lo único importante. Pues venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.